Esto es Salud en Serio, el espacio donde la salud pública se vuelve conversación, con voz y con datos. Presentado por Maribel Ramírez Coronel y José Luis Cárdenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Salud en Serio, este podcast que es un espacio donde abordamos los grandes desafíos de la salud pública en América Latina y en general en donde hay habla hispana. Nosotros somos una región sobre todo de habla hispana, también de portuguesa en Brasil. Y tenemos muchos desafíos, pero también enormes oportunidades en el ámbito de la salud pública. Y hoy vamos a hablar, yo creo que del lado de la oportunidad. Para ello tenemos desde Colombia a una invitada referente en el ámbito de la atención domiciliaria, que se me hace de verdad pues sorprendente, porque en particular hablar de la hospitalización domiciliaria se me hace que vienen oportunidades enormes en ese sentido. Nos acompaña Sonia Lucía Arias Hoyos, y pues estamos desde México, yo, Maribel Ramírez Coronel, y José Luis Cárdenas desde Chile, y pues nuestra entrevistada desde Colombia. Eso habla y es una señal clarísima de que este podcast es en principio latinoamericano. Gracias, José Luis. Hola Maribel, qué bueno estar en este nuevo episodio de Salud en Serio contigo, un tema tan interesante como es la atención domiciliaria y con una gran invitada, esta vez nuevamente ahora desde Colombia. Así vamos nuevamente expandiendo los territorios, países con los que nos conectamos, estamos muy contentos. Bueno, Sonia Lucía Arias Hoyos es presidenta de la Asociación Iberoamericana de Atención Domiciliaria en Salud, ASIADES, y vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria, ASIS. Además, Sonia es fisioterapeuta, especialista en administración en salud, magíster en docencia para la educación superior y tiene más de 25 años de experiencia desarrollando estrategias innovadoras y costo efectivas en el sector domiciliario. Muy bienvenida, Sonia. Buenas tardes, Maribel. Buenas tardes, José Luis. Muy contenta de estar en este espacio que es para toda Latinoamérica. Sí, pues no, muchas gracias también a ti por tu tiempo. Y pues para que nos aterrices y nos des un poco este planteamiento, que lo entendamos, porque pues hay mucha gente que quizá no están tan familiarizados, sí, con la parte de atención en casa, porque digo, finalmente uno cuando está enfermo pues quiere estar en su casa, ¿no? El problema es cuando es algo grave y pues hay que ir al hospital, pero hay la opción de que hacia adelante podamos pensar en hospitalización en casa y eso se me hace fabuloso. Pero en principio, por favor, compártenos cómo se define esto que se llama como concepto atención domiciliaria. Bueno, la atención domiciliaria es una modalidad de atención en donde el usuario o paciente recibe todos los servicios en la comodidad de su hogar, ¿sí? Hay una amplia gama de servicios que podemos prestar, desde la parte de rehabilitación, la parte de visita médica, todos los cuidados de enfermería y una cantidad de procedimientos que podemos realizar con el usuario en su casa y con su familia al lado, ¿sí? Pasamos desde la curación, la rehabilitación, hasta incluso los cuidados paliativos. Digamos que en general eso significa la atención domiciliaria. Tenemos una diferenciación con lo que se llama hospitalización domiciliaria. Cuando hablamos de este concepto, queremos decir es un paciente que debería estar hospitalizado, pero esos mismos cuidados a nivel hospitalario los puede recibir en casa. Entonces ahí podemos, para conocer esa diferencia, podemos tener un ejemplo. Para atención domiciliaria, un adulto mayor, por ejemplo, que tiene múltiples enfermedades, patologías, le queda difícil movilizarse, entonces recibe su terapia, su visita médica en casa y no debe desplazarse a ningún consultorio ni a ningún sitio a que reciba esas atenciones básicas. Cuando hablamos de hospitalización a domicilio, podemos pensar en un paciente que inicialmente estuvo hospitalizado por una neumonía, por una infección urinaria, le hicieron su diagnóstico, empezó un tratamiento endovenoso en el hospital y termina, una parte y la otra parte la hace en casa con todos los cuidados, la visita médica, va la enfermera, aplica los medicamentos, es como si estuviera en el hospital, pero está en su casa.
Y actualmente pues estamos avanzando hacia un modelo que se llama cuidados avanzados en el hogar, donde ya no solamente son estas patologías, digamos, más sencillas, sino que estamos trabajando muchísimo en generar protocolos que ya se están haciendo en Europa y en Estados Unidos para enfermedades mucho más complejas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, los accidentes cerebrovasculares y otras patologías con unas guías muy claras que nos van a permitir que esos servicios que antes se prestaban incluso en unidades de cuidado intensivo puedan llevarse a casa, digamos, con tecnología y con una serie de protocolos que es en lo que se está avanzando actualmente y que, digamos, tuvo un impulso muy importante con el uso de la telemedicina desde la pandemia. Muy interesante, Sonia, y yo me atrevería a decir que todavía el concepto de la atención domiciliaria es relativamente desconocido en Latinoamérica, y no así en países desarrollados. Y tal vez la pregunta es, ¿por qué empieza a cobrar más relevancia la atención domiciliaria en sistemas de salud más desarrollados, y cuál es la situación que está pasando, ¿cierto?, en Latinoamérica, y cuál es el beneficio que traería la atención domiciliaria al sistema de salud? Correcto. Bueno, la atención domiciliaria ha tenido un impulso, existe hace más de 30 años en Colombia y en Argentina, por ejemplo, en Brasil. Nosotros hace mucho rato estamos haciendo atención domiciliaria, pero digamos que desde la pandemia hubo un impulso importante que está dado por varios factores. Un factor es la escasez de camas hospitalarias. Esto no solamente es a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces, esa escasez de camas hospitalarias más la congestión de servicios de urgencias hacen que, digamos, se busquen estrategias diferentes que permitan que haya un giro cama más rápido y podamos esas patologías que estábamos atendiendo en el hospital, atenderlas en casa. El segundo factor es el envejecimiento de la población, ¿sí? Como bien sabemos y se ha pues, socializado en los últimos años, tenemos un envejecimiento de la población, no solamente ya en Europa, que eso era pues como, digamos, lo común, sino que también en Latinoamérica tenemos un alto envejecimiento de la población, y eso hace que haya una gran demanda de servicios para patologías crónicas, que son las que sufren este tipo de población. Y el otro tema es, este servicio efectivamente es un servicio mucho más personalizado, mucho más humanizado, que permite al profesional que va a la casa conocer el entorno, hacer un diagnóstico mucho más completo, una valoración no solamente clínica, sino funcional, familiar, social, que hace que el enfoque sea mucho más holístico y permita mejores resultados en salud. Además, como que ya existen muchos estudios que se están haciendo en Estados Unidos y también en Europa sobre la costo-efectividad. La atención domiciliaria puede ser un 38% más económica que una atención hospitalaria. Y es mucho más fácil crecer un servicio domiciliario que hacer infraestructura hospitalaria. Es decir, son enfoques que entonces los diferentes países, como por ejemplo Francia, Israel y Reino Unido, están usando como política pública la atención domiciliaria para poder darle respuesta a todas estas necesidades que son de este tipo de población. Y le están dando cobertura también, ¿cierto? Correcto. Ok, muy interesante. Fíjate, pero ahora sí que yo creo que en cada país hay condiciones bien distintas. En el caso de México nosotros, pero ni soñarlo, no vemos de por dónde podría concretarse algo así, porque los hospitales públicos están desbordados, sin embargo los privados tienen una parte de su ocupación enorme. Entonces, pero de ahí a que haya condiciones para tener en casa a un paciente con cierto necesidad de cuidados delicados, o incluso que mencionaste de cuidados intensivos, eso sí ya se me hace incluso increíble. En este caso, tú hablas de Brasil y Colombia, que están más avanzados. Ya están generándose en esos países, bueno, en particular tú en Colombia, la parte de cuidados intensivos en casa. Nosotros en Colombia estamos manejando, por ejemplo, un grupo de pacientes que tienen ventilación mecánica en casa, ¿sí? Y eso lo manejamos hace muchos años, más de 20 años. Mi empresa fue la primera en el suroccidente colombiano que sacó un paciente ventilado. ¿Cómo se maneja? Con tecnología, o sea, son equipos especializados para el hogar que dan el soporte ventilatorio al paciente.
Tenemos la visita médica diaria, tenemos una enfermera 24 horas en la casa del paciente. Nosotros enviamos todos los insumos y todos los medicamentos que el paciente requiera. Le hacemos exámenes de laboratorio semanales para verificar cómo va el paciente. Y si se requiere valoración por especialistas, nosotros las hacemos también en la casa, logrando, por ejemplo, tengo pacientes que llevan 15 años sin pisar una clínica, a pesar de que tienen, digamos, una cantidad intensiva de tratamientos. Fíjate, uno no creería, pero bueno, pues ahora sí que mucho tenemos que aprender todavía, los que no tenemos todavía esa atención domiciliaria. Sí, José Luis. Sí, y bueno, primero quería recordarle que estamos hablando con Sonia Arias, que es la presidenta de ASIADES, y estamos hablando sobre, digamos, el aporte de esta nueva modalidad que ya existe en varios países, incipientemente también en nuestra región, pero queremos seguir tratando de profundizar y entender bien cómo se podría extender a otros países también. Ahora, en términos de estudios, de nivel de evidencia, ¿hay algo que nos puedas comentar que sea interesante de poder entender a esta altura? Bueno, ahorita, a partir de pandemia, pues ustedes saben que los americanos escriben bastante. Nosotros en Latinoamérica no escribimos tanto, pero en de publicaciones. Perdón que te interrumpa, es que escribir aquí en México no se entiende como investigación, pero te refieres a publicaciones de investigación. Publicaciones, correcto. Sí, no, nosotros en Latinoamérica no somos, digamos, no publicamos tantos estudios. Y de hecho, esa es una de las funciones de las asociaciones, de cada una de las asociaciones de los países y de la Asociación Iberoamericana, y es fomentar el trabajo investigativo en atención domiciliaria. Los americanos han escrito bastante y han mostrado cuál es la costo-efectividad de la atención domiciliaria. Como les comentaba, es más o menos un 38% más económica, y además tiene la misma costo-efectividad y los mismos resultados clínicos. Y además es un servicio mucho más humanizado que mejora la satisfacción del paciente y mejora la recuperación porque el paciente está en su entorno propio. Adicionalmente, nosotros en ASIADES, digamos que lo primero que hemos tratado de hacer es cómo llegar a consensos en cuanto a cómo estamos en la región en diferentes aspectos. Y hay un estudio que hicimos en la Sociedad Iberoamericana, lo hicimos en 4 países, logramos sacar unas preguntas básicas y hay unos resultados específicos en cuanto a este estudio. La otra, digamos que lo que arroja sobre todo son las diferencias en regulación de los diferentes países, es decir, cada uno ha avanzado a su ritmo, ¿sí? A pesar de que, por ejemplo, Argentina, Colombia y Brasil están muy a la par en tiempo, igual como los sistemas de salud son diferentes, pues obviamente avanzamos diferente. La financiación es distinta, ¿sí? Las brechas, digamos, digitales también hacen que seamos diferentes y cada uno ha desarrollado como modelos específicos respondiendo a las necesidades de cada país. Entonces, una de las tareas que tenemos nosotros dentro de ASIADES es lograr como ese equilibrio entre los países, lograr un consenso para poder sacar unos estándares específicos de atención domiciliaria que en este momento no existen ni a nivel mundial. O sea, nosotros tenemos como, digamos, unos lineamientos para las unidades de cuidado intensivo, tenemos una regulación para los quirófanos, pero para atención domiciliaria no hay unos estándares internacionales que digan esto es lo que se debe hacer en atención domiciliaria. Entonces, digamos que dentro de eso es importante poder trabajar desde ASIADES para lograr como esos estándares específicos en atención domiciliaria para Iberoamérica. Y Fíjate. Sonia, respecto a estas brechas digitales que tú mencionabas, y aparentemente hay también falta de integración tecnológica o que interoperabilidad de los sistemas. ¿Qué es lo que ilustra? ¿Cuáles son las principales barreras desde el punto de vista de, por ejemplo, la historia clínica electrónica, un monitoreo remoto o la utilización de telemedicina? ¿Hay todavía grandes brechas y oportunidades por cerrar?
Claro, hay muchas oportunidades, digamos, hay desafíos en cuanto a la parte digital. El primero es, obviamente, cada país ha avanzado también en lo digital de manera diferente en Iberoamérica. Hay falta de conectividad, sobre todo en regiones apartadas, y algo que es muy importante es que la atención domiciliaria no está integrada, no está integrada con, por ejemplo, la atención primaria o la atención hospitalaria. Entonces ahí es donde existe una tarea muy importante que es la interoperabilidad, que significa que las historias clínicas de de las diferentes áreas de la atención se puedan hablar entre sí, que yo pueda ver qué le pasó, qué le hicieron al paciente en hospitalización o qué pasó con él en atención primaria y que ellos también puedan ver qué fue lo que nosotros le hicimos en atención domiciliaria. Esa interoperabilidad es la que permitiría que haya una mejor conversación entre los diferentes actores y el paciente no tenga que, digamos, contar la misma historia en diferentes partes, sino que todo quede integrado y podamos tener mejores resultados entre todos. Oye, Sonia, Lucía, es que así como que de lo que nos estás hablando, nosotros desde México, la verdad es que escuchando que ustedes incluso ya tienen la parte regulatoria más armada, bueno, todavía les falta un poco más en la parte de domiciliación en casa, pero la parte regulatoria de la propia atención médica en hospitales, en México estamos creo que en pañales y ya pensar en ir hacia el esquema del que tú estás mencionando, pues nos falta mucho. Por otro, hablabas de que haya, incluso ya hay atención con pacientes conectados, ¿no? En casa. Y yo pensaría, bueno, el riesgo de infecciones es menor, se esperaría que es menor en la casa con todos los cuidados que en los hospitales, ¿verdad? En los hospitales hay un riesgo de infección elevadísima aquí en México. Bueno, y no tenemos los indicadores, pero es un grave problema de salud pública las infecciones asociadas a la atención a la salud. Entonces, en este caso, ahora sí que yo quisiera saber cómo están las situaciones en los diferentes países, porque en México estábamos en el piso y de regulación ni hablamos. De la necesidad la tenemos clarísima, pero de que verdaderamente veamos cómo dar ese paso, en principio tenemos que arreglar el problema que tenemos de la falta de acceso y de atención médica, porque en el sector público, insisto, estamos desbordados y en el sector privado la gente no accede porque no está caro, no está todavía accesible, apenas estamos avanzando. Entonces, ¿nos ubicas un poco en ese sentido de los niveles que hay en los diferentes países de América Latina? En regulación. No, y del propio concepto, ¿qué tan aterrizado está? Yo creo que Colombia y Brasil somos en Latinoamérica los que tenemos el tema más avanzado. Hay, digamos, una razón y es que los sistemas de salud hacen que haya una congestión hospitalaria muy alta y que las clínicas y hospitales necesitan rotar las camas. Entonces, a nosotros, por ejemplo, en Colombia surgimos como una solución para mejorar la congestión de servicios de urgencias. Y a la par se fue trabajando en una regulación desde el Ministerio de Salud. Actualmente hay un sistema de habilitación que tiene unos estándares muy específicos, son 9 estándares que incluyen talento humano, infraestructura, guías clínicas, interdependencia de servicios y tienen una serie de comportamientos que nosotros tenemos que cumplir como empresas y eso, digamos que las secretarías de salud en este caso son las encargadas de revisar esos estándares y son bastante estrictas en el manejo de esto. En Brasil, igual, en Brasil hay empresas, en Brasil está la empresa, yo creo que es la más grande del mundo, que es socia nuestra en ASIADE, se llama Home Doctor, tiene presencia en todo Brasil, o sea, faltaba solamente la Amazonía y ya ahora en enero arrancan en Amazonía, eso significa que cubren todo el país, manejan una gran cantidad de pacientes al mes, con todos los servicios, desde lo que les comentaba, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, cuidados paliativos, también manejan ventilación mecánica. Entonces, también tienen un gran desarrollo. Argentina creo que es de los que tienen más antigüedad en atención domiciliaria también, allá se llama internación domiciliaria y también está bastante desarrollado, también tiene estándares
Chile es más joven en la atención domiciliaria, pero ellos también tienen regulación y también manejan ventilación. Incluso hay empresas que solamente están dedicadas a atención de paciente ventilado, incluso pediátricos que son más complejos todavía de manejar. Nosotros también acá manejamos pacientes pediátricos. Y España, que es pues como digamos nuestro principal referente, porque allá pues existe el libro blanco de la atención domiciliaria, ellos lo tienen como algo que se llama hospitalización a domicilio allá, o sea, depende del hospital y también una parte de atención primaria. Entonces está muy bien regulado y está muy bien desarrollado, y que incluso España ahorita está trabajando muchísimo en lo que les comentaba, que es la medicina avanzada en el hogar. Entonces el doctor Manuel Mirón, que es nuestro director científico en ASIADES, perteneció a la Sociedad Española, fue el presidente de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio, está liderando todo el tema del consenso que vamos a hacer para Latinoamérica en medicina basada en el hogar. El recordatorio nada más de que estamos reflexionando sobre el papel de la innovación y la formación de la atención domiciliaria, que es un concepto que en algunos países como México todavía no lo tenemos, pero en otros países como Colombia y Brasil, nos está diciendo nuestra entrevistada, están avanzando de manera significativa. Sí, perdón, adelante, José Luis. Sí, muchas gracias, Maribel. Tú hablabas también de la importancia de tener profesionales calificados y que entiendan bien el concepto, pero me imagino que también puede haber resistencia de los profesionales al concepto de la atención domiciliaria porque tal vez se aleja de lo común. No sé cuál ha sido la experiencia que ustedes han podido ver en los países que ya están más avanzados y cuán importante es la formación de profesionales específicamente para la atención domiciliaria. Claro, mira, yo soy fisioterapeuta y uno cuando va a salir pues ya a la parte laboral, uno se imagina más que todo en hospitales o se imagina en consulta externa o en consultorio. Entonces, digamos que la atención domiciliaria casi nunca es la primera opción para las personas que salen hacia su práctica laboral. Y además, las universidades no tienen pensum o, digamos, dentro de su ¿cómo se llama? ¿Cómo lo diría? No sé si me entienden la palabra pensum, no, como sus programas no está la atención domiciliaria. Sí, ni en pregrado, ni en ninguna carrera de pregrado, y existen algunas cosas como diplomados en atención domiciliaria, pero digamos que no es algo que esté muy desarrollado. Entonces, esa es una iniciativa que estamos nosotros trabajando desde ASIS, desde todas las asociaciones, para lograr que se pueda integrar dentro de la parte académica todo lo que tiene que ver con atención domiciliaria y desarrollar las competencias de atención domiciliaria que son diferentes a las que uno debe tener para atender en un hospital. Porque uno va a ir al entorno del paciente, o sea, se llama, el profesional es un huésped, digamos que el que tiene, digamos, como el que manda es el paciente porque está en su casa, entonces hay que tener unas competencias de relacionamiento, hay que tener el trabajo en equipo es muy importante porque ahí trabajan equipos multidisciplinarios, tenemos que aprender a manejar situaciones, por ejemplo, de duelo, ¿sí? De saber comunicarnos, entonces hay cosas que tienen una diferenciación y todo lo que es la valoración integral, la valoración del hogar, la valoración social, la valoración familiar. Entonces, son unas competencias que tenemos que desarrollar en estos profesionales y además, pues cuando hablamos de medicina avanzada en el hogar, pues con mayor razón, porque estos profesionales tienen que aprender a manejar procedimientos más complejos sin el apoyo de un equipo que va a estar en el hospital. Digamos, si en el hospital hay mucha gente que puede estar apoyando, pero acá está el personal muchas veces solo haciendo cosas que son de alta complejidad. Entonces, sí es muy importante que podamos seguir trabajando en el tema de formación del talento humano en atención domiciliaria. Perfecto. Y ahora, pensando en el futuro y recomendaciones también, ¿qué es lo que han tratado ustedes de impulsar desde el punto de vista de políticas públicas en los países para favorecer la atención domiciliaria, más allá de los distintos aspectos que han podido mencionar, ¿cierto? Los tecnológicos, regulatorios, de formación de profesionales? ¿Hay algún otro elemento que sea importante tener en los países para que la atención domiciliaria se transforme en una realidad?
Sí, es muy importante primero que la atención domiciliaria se vea como una verdadera modalidad, no como un servicio complementario, ¿sí? O sea, que realmente se le dé el estatus que tiene de la atención domiciliaria como una solución muy importante para todos los problemas de salud actuales. Eso es como lo primero, ¿sí? Lo segundo es que tenemos que manejar el tema de tecnología, integrar la tecnología, que haya, digamos, dentro de la política pública todo el tema de interoperabilidad, o sea, desde ASIADES estamos impulsando el tema de interoperabilidad y tenemos que impulsar también que se puedan integrar modelos de telemonitoreo, sí, porque lo que es hoy telemedicina, digamos que lo estamos haciendo a través de videollamadas, pero el telemonitoreo es una cosa muy importante para darle un impulso a la atención domiciliaria y actualmente son cosas que no pagan, digamos, no están financiadas dentro de los sistemas de salud y en Iberoamérica. Entonces es difícil, es costoso, ¿sí? Y entonces, pues no nos ha sido muy favorable la implementación de estos modelos para lograr, y lo que es la inteligencia artificial también, para lograr modelos predictivos, ¿sí? Y evitar, digamos, hospitalizaciones y que el paciente ojalá siempre pudiera estar en casa, o sea, que vaya al hospital para lo estrictamente necesario. Entonces, esas cosas y la brecha digital, o sea, que haya conectividad en todos los hogares, incluso en la alta ruralidad. En Colombia tenemos una alta ruralidad y es muy importante que podamos avanzar en esas brechas digitales. Sí, Sonia, a ver, pero entonces explícanos, porque en un inicio nos decías que es costo efectiva, ¿no? Sí. Diga, comparativamente entre la atención que se da en los hospitales, el que se ingrese y hay toda una parafernalia, el que esté uno hospitalizado y de aquí a que egreses y te infectas se alarga tu estancia, evidentemente es muy costosa. La hospitalización es costosa y aquí en México es muy costosa, pero Sí. entonces, comparativamente con las experiencias que ustedes tienen, es más costo efectiva el que se pueda dar atención domiciliaria, pero al mismo tiempo el uso de tecnologías es costoso, el estarlas incorporando, nos estás diciendo. Entonces, en este sentido, por ejemplo, de los beneficios que ustedes han estado viendo en Colombia en particular, tanto para los pacientes, para el sistema, para las familias, porque por supuesto tener a un papá, una mamá, una persona mayor en casa es 1000 veces mejor que tenerla en el hospital, implica ir, venir, estar pendientes, una serie de cosas, o sea, como que si uno asume que hay comodidades y beneficios en el tener a un paciente en la casa, recuperándose después de una operación, me imagino, alguno de esos escenarios, más rápido, pero en la costo-efectividad, sobre todo si no hay suficiente formación de profesionales, o sea, yo me lo imagino para México y lo veo como que muy a largo plazo, como que un proceso muy cuesta arriba, pero ya debería de haber iniciativas aquí en México para impulsarlas en principio. Incluso sí, hay iniciativas en México. Nosotros desde ASIADES estamos trabajando con varias empresas que están haciendo algunos trabajos de atención domiciliaria y ellos han venido a los congresos, o sea, Colombia es el país de Latinoamérica que ha hecho los congresos de atención domiciliaria a nivel internacional. Hemos traído los expertos de Europa, de Estados Unidos, y aquí, pues, son 2 días en donde hablamos todo el tiempo de los avances en atención domiciliaria. Han participado personas de México, han llevado experiencias y nosotros estamos impulsando desde ASIADES que también se forme una asociación de atención domiciliaria en México. Entonces, lo primero que hay que hacer, por ejemplo, en México es mirar el tema de regulación, o sea, nosotros desde las asociaciones hacemos puentes con el ministerio, por ejemplo, aquí en Colombia, el Ministerio de Salud, con los entes gubernamentales, les mostramos nuestras experiencias, aportamos documentos técnicos. Por ejemplo, ahorita estamos en el Valle del Cauca, aquí en Cali, estamos trabajando una hoja de ruta para trabajar Hospital at Home. Hospital at Home es medicina avanzada en el hogar para pacientes específicamente con ACV, que es accidente cerebrovascular. Entonces, al lograr nosotros aportar esos documentos técnicos con experiencia, mostrando cifras, con todo el soporte técnico, podemos lograr que los gobiernos puedan conocer estas experiencias y nos puedan facilitar, digamos, el camino
para poder trabajar. En cuanto hoy en día es costo efectiva. Efectivamente, si un paciente está hospitalizado, cuesta un dinero, y si está en la casa con lo mínimo que necesita, obviamente es mucho más económico estar en casa. Además, el paciente, como tú dijiste, disminuye el riesgo de infecciones que se adquieren en el hospital, se recupera más rápido, entonces es mucho más costo efectivo. Pero podría escalar, como yo les decía, la medicina avanzada en el hogar si logramos integrar la tecnología para que podamos ser incluso no solamente lo que hacemos hoy, sino que podamos hacer modelos predictivos, ¿sí? Que podamos prevenir todas estas complicaciones que se pueden presentar en casa, viendo en tiempo real cómo está el paciente, si está haciendo una infección, si se alteraron sus signos vitales. Entonces, esa parte de integración tecnológica nos va a dar un plus que nos va a hacer ir a otro nivel en la atención domiciliaria en Latinoamérica. Por otro lado, también muchas veces nos basta, y eso lo hemos visto en todos nuestros países, que algo sea costo efectivo para que los países estén dispuestos a financiar, a cubrir una nueva tecnología, por ejemplo, o una nueva modalidad de salud en este caso. ¿Qué más han hecho? Porque más, digamos, aparte de los estudios de costo-efectividad, hay otro ángulo que han utilizado, y también no sé si los pacientes o asociaciones de pacientes han tenido alguna implicancia en términos de la discusión sobre la importancia de humanizar, ¿cierto?, la atención a través de la atención domiciliaria. Las asociaciones de pacientes, pues ellos muestran una alta satisfacción con la atención domiciliaria, y de hecho son una voz muy importante, porque ellos son el testimonio de que la atención domiciliaria es mucho más humanizada y más beneficiosa para el paciente. Entonces es muy importante ese papel del usuario para que pueda dar ese tipo de testimonios y que se pueda seguir impulsando la atención domiciliaria. Los profesionales de la salud, que allá hay mucha gente que está hace mucho tiempo trabajando en atención domiciliaria y han logrado, digamos, esto es una profesión, o es un campo que genera un relacionamiento muy específico, muy profundo con las familias y los pacientes, porque son pacientes que duran muchos años con nosotros. Entonces, casi que prácticamente nosotros nos volvemos parte de la familia. Y esta profesión en este momento ya está alcanzando una dignificación, ya nosotros nos vemos en otro sentido, vemos cuál es la importancia de nuestro papel y cómo podemos seguir aportando, y que además es el futuro de la atención en salud, porque como decía ahora, digamos, para financiar infraestructura hospitalaria, pues se necesita muchos recursos. Para la atención domiciliaria es mucho más económico empezar a invertir en tecnología, en formación, y podemos lograr unos resultados en salud mucho mejores. Sí. Oye, Sonia, y en esta parte del financiamiento, en los casos de Brasil y Colombia que ustedes están viendo, ¿está siendo financiado entonces por el sector privado? ¿El gobierno todavía no entra a este esquema? Por un lado, te pregunto, pero al mismo tiempo también el desarrollo que llevan en este esquema de atención domiciliaria o hospitalización domiciliaria está implicando que también lo ofrezcan la industria hospitalaria. Me pregunto si es la misma industria de proveedores hospitalarios, o sea, los que tienen hospitales, que los que ahora están ofreciendo ese servicio, o son nuevos actores. Mira, en Colombia yo soy una institución prestadora de servicios de salud, o sea, soy una institución de salud, y así estamos habilitados para prestar los servicios domiciliarios. Se los prestamos tanto a las aseguradoras, o sea, aquí en este momento, aunque eso está cambiando, en este momento aquí el dinero es público, pero los operadores son privados, que son las aseguradoras. Ellos son los
que tienen los pacientes y generan sus redes de prestadores. En este caso yo soy prestadora de las empresas privadas de aseguramiento. Ellos son los que nos pagan a nosotros. Hay hospitales que tienen programas propios de atención domiciliaria, ¿sí? Pero la mayoría de la prestación en el país está hecha por privados, que somos las empresas de atención domiciliaria. En Brasil funciona, hay un sistema público y hay una parte privada. Hay empresas, por ejemplo, Home Doctor es una empresa que trabaja también con aseguradoras privadas y los hospitales públicos tienen sus propios proveedores de atención domiciliaria. O sea, el hospital no contrata con las empresas privadas, ellos contratan con sus propios proveedores que solamente atienden sector público. En España sucede que los hospitales son los que tienen los programas de atención domiciliaria. Entonces, ellos se llaman hospitalización a domicilio. O sea, el mismo hospital tiene un grupo de profesionales que son los que van a la casa del paciente y prestan los servicios. Entonces, los desarrollos son diferentes. En Argentina más o menos funciona igual que funciona con Brasil y Colombia, con aseguradoras que allá se llaman obras sociales. Entonces, pero digamos que nosotros estamos capacitados para prestarle a cualquier paciente, porque las guías son las mismas, ¿sí? Las patologías son las mismas, los procedimientos son los mismos. O sea que en teoría no debería haber una diferencia entre un prestador que le presta al público y el que le presta al privado. Perfecto, Sonia. Estamos hablando con Sonia Arias sobre atención domiciliaria. Ahora, yo me imagino que en las conversaciones que han tenido con múltiples sistemas de salud o con distintos actores, sistemas de salud, aseguradores, pagadores, también han habido objeciones respecto a el por qué, por ejemplo, no financiar la atención domiciliaria. ¿Qué es lo que han en general escuchado cuando existen objeciones y cómo han respondido a esas objeciones también? Pues digamos que las aseguradoras en Colombia sobre todo están muy abiertas a la atención domiciliaria porque les sale más económico. Y pues como son privados, son empresas privadas que pues, digamos que responden también a necesidad de algunos rendimientos, pues para ellos es una estrategia muy importante, ¿sí? Entonces no hay como ese tipo de objeciones. Digamos desde algunos entes como reguladores más bien, el tema es que sí existe como un paradigma de que de pronto hay cosas que no se pueden hacer en casa, que deben estar hospitalizado el paciente. O hay una cosa que se ha nombrado y es que se puede trasladar, digamos, como unas responsabilidades hacia los cuidadores o familias, ¿sí? Entonces, hay cosas que, por ejemplo, el usuario, el familiar o el cuidador debe hacer dentro de la atención domiciliaria. Él tiene un rol importante porque él es el responsable, digamos, del cuidado del paciente, cuidado básico, ¿no? Porque nosotros le hacemos, pues, todo lo que es especializado. Pero sí existe, digamos, como ese paradigma de que, por ejemplo, si ponemos medicina avanzada en el hogar, el cuidador va a tener una mayor carga porque igual va a estar en la casa y tiene que estar colaborando con ciertas actividades. Esa es como la objeción, pero igual nosotros demostramos que, por ejemplo, estar un paciente hospitalizado y la familia tener que transportarse a la clínica y quedarse toda la noche, porque igual necesitan un acompañante, eso incluso hay estudios que muestran que hay una carga importante económica para las personas que tienen un familiar hospitalizado, incluso hay muchos que vienen de otras ciudades y no tienen dónde quedarse. Entonces, ese tema es importante también, y también la atención domiciliaria lleva al hogar de todo, o sea, mejora la equidad porque logra que haya más continuidad del cuidado y porque ayuda a que las personas que están en sitios retirados pues puedan recibir sus tratamientos en casa. Sí, no, muy interesante, y estoy de acuerdo que probablemente es un cambio de paradigma, y cuando hablamos de profesionales de la salud que han sido formados en épocas donde la atención domiciliaria no era la regla o no ha sido la regla, también hay una resistencia grande. Yo me atrevería a decir también, en el caso de mi país, de Chile, que todavía la penetración de la atención domiciliaria es relativamente baja.
Y ahí, ¿qué más se podría decir? Porque más allá del argumento, ¿cierto?, fármaco económico o de equidad o de humanización, ¿hay algún otro ángulo que sea importante destacar para países como, en este caso el mío, donde la atención domiciliaria todavía no se ha expandido? Yo creo que en Chile ya hay atención domiciliaria desde hace rato, sin embargo, sí hay como, digamos, como algunas diferencias en la parte regulatoria y creo que no hay como unos acuerdos realmente en cuanto a cómo debe funcionar, entonces digamos que hay como unas prevenciones que se pueden ir manejando. Nosotros tenemos afiliados de Chile, tenemos una empresa que se llama Peter Swan y también hemos visto bastantes publicaciones de Chile porque sí, digamos que Chile es un país que hace publicaciones científicas, entonces sí está incluso avanzando, ¿sí? Entonces creo que pues en compañía de lo que vamos a hacer con ANSIADES está poder impulsar ese tema en Chile. En México sí está, o sea, no hay nada de regulación y hay empresas que están haciéndolo muy bien, pero pues son pequeñas y son pocas, ¿sí? Pero entonces esa es una de las labores que tenemos en ANSIADES. Sí, justo eso es lo que mencionabas. Como Asociación Iberoamericana de Atención Domiciliaria en Salud, ASIADES, que son ustedes, tienen mucho por hacer en la región. Ustedes ya avanzando en Colombia y en Brasil, pero pues en principio esta parte de que también los gobiernos se metan, si ya el sector privado ha ido ubicando que sí es una oportunidad de mejorar la atención e incluso de reducir los costos de la atención médica más allá de los hospitales, pues tenemos que aprovecharla y más pronto de lo que vamos, porque vamos a muy a cuentagotas. En ese sentido, entonces, ustedes en la promoción de la cooperación internacional, la transformación digital del sector y eso, pero incluso en opciones de financiamiento o con los gobiernos, como ASIADES podrían incidir, o ¿qué visualizan ustedes en ese sentido? Bueno, en ANSIADES tenemos como 3 roles definidos en los que debemos avanzar. Hay un rol diplomático, que es como articular esas alianzas entre los gobiernos, entre las diferentes, y servir como un puente, digamos, entre Latinoamérica y Europa que está haciendo medicina avanzada en el hogar. Entonces, como digamos, toda esa parte, como un hub, ¿sí? Como hacer como esas conexiones entre diferentes partes para lograr que la atención domiciliaria pueda estar en la agenda y representar a Iberoamérica en lo que son foros globales de atención domiciliaria. En este momento la Comunidad Mundial de Atención Domiciliaria de Hospital at Home, que está en Europa, hace un congreso bianual y nosotros ya hemos participado en esos eventos para mostrar que en Latinoamérica también se están haciendo cosas. También lo que les decía ahora, debemos trabajar en estándares de acreditación, de calidad de atención domiciliaria y nosotros eso mostrarlo a los gobiernos. ¿Sí? Eso es muy importante porque es lo que permite que haya confianza, ¿sí? Que haya confianza en que lo que estamos haciendo en casa es igual o incluso puede ser mejor que lo que se está haciendo en los hospitales. Entonces, esa parte de lograr como esa arquitectura de toda la parte académica es muy importante. Y también el avance en el tema de interoperabilidad, o sea, lograr que esto sea, como les decía, una alternativa no complementaria, sino que veamos al hogar como un sitio de atención que va a garantizar la seguridad y la calidad de los servicios. Entonces, esa parte, y en lo que les decía ahora, es muy importante para nosotros crear diplomados, certificaciones, todo lo que tiene que ver con capacitación del talento humano. Nosotros actualmente trabajamos mucho en divulgación, en el tema de los webinars que hacemos, masterclass, que incluso ya estamos llegando hacia la comunidad mundial. El 4 de diciembre tenemos un webinar de lo que se hace en Latinoamérica. Entonces, y es la forma de mostrar nosotros cómo hemos avanzado en atención domiciliaria y cuál es como nuestra hoja de ruta
en ASIADES para darle esta relevancia a esta labor que es efectivamente muy hermosa, que tiene muchas historias de vida muy bonitas, que nosotros nos sentimos muy contentos de poder estar aquí. Sonia, muchísimas gracias. Fue muy interesante de poder escucharte el día de hoy sobre atención domiciliaria. Estamos realmente aprendiendo mucho de esta experiencia de los países que están más avanzados y también conscientes de lo que falta por avanzar en varios de los países de nuestra región. Pero escucharte ha sido realmente muy educativo para y precisamente que esto se haga realidad en más países, porque entendemos, y nos quedó muy claro de lo que dijiste, que esto puede ser un aporte muy interesante para los sistemas de salud que están en general colapsados. Así que nuevamente muchas gracias y honrados de haberte tenido el día de hoy. Gracias a ustedes, muchas gracias. Sí, gracias, Sonia. De verdad nos permites visualizar hacia dónde van las cosas, y justo este espacio es de ver, abrir esos canales de comunicación y de colaboración, y justamente tú nos has permitido visualizar este segmento por la parte de la atención domiciliaria. Y pues gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos. No se pierdan el próximo episodio, donde seguiremos explorando los grandes temas de la salud pública y las oportunidades de sumar en favor de nuestros países y de avanzar en la cobertura y la atención. Recuerden darnos like, seguirnos en LinkedIn, en Instagram, están nuestras redes sociales de Salud en Serio, en YouTube. Denle clic a la campanita que les avise el siguiente capítulo, y así más personas se sumen a esta conversación sobre salud pública en nuestra región, que ya sabemos es muy necesaria. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Muchas gracias.